Bueno, vamos a hablar de Sofonías y Nahum. Y el título que le he puesto para este mensaje es Lento para la ira. A ver, ¿quiénes vieron el afiche? Nada, ya no vamos a hacer afiche entonces. Ya no vamos a hacer. Lento para la ira y grande en poder. Y como leí el versículo inicial, está basado en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar analizándolo más adelante a lo largo de este mensaje. Hermanos, hemos visto en esta serie a varios hombres y cómo estos hombres, en medio de sus debilidades, en medio de sus dificultades, fueron llamados por Dios para cumplir una misión. Y aún en medio de esa misión tuvieron sus debilidades, tuvieron errores. Y ahora vamos a hablar de Sofonías y Nahum, pero lastimosamente, digo yo, entre comillas, para nosotros no hay gran detalle de sus vidas. Si usted lee el libro de Sofonías y el libro de Nahum, no se habla casi nada de ellos. Solamente se los menciona y todo el mensaje que les tenía que dar a la nación. En este caso, ellos estaban dando el mensaje al reino del sur. ¿Se acuerdan cuál era el reino del sur? Hemos visto varios domingos. El reino de Judá. ¿Ok? Entonces, estos dos personajes son casi contemporáneos y profetizan y hablan para estas naciones acerca de lo que va a suceder. Pero vamos viendo a Sofonías un poco. Sofonías, ¿qué significa Sofonías? La palabra Sofonías significa Jehová esconde, Jehová protege, Jehová cuida. Así que si usted le quiere poner un hijo Sofonías, ya sabe que eso significa. Y no se ríe que no es feo el nombre. Nah, mentira. Si no le gusta, ya está bien, hermano, es su criterio. Pero Sofonías tiene ese significado muy hermoso, para reconocer de que Jehová esconde o que Jehová protege. Y Nahum, en cambio, significa el consuelo de Dios. ¿Por qué es interesante estos significados de estos nombres? Porque justamente estos dos profetas tienen temas en común acerca del mensaje que dan. Y es que estos profetas dan mensajes acerca de juicio, de liberación y de restauración. Y en cierta manera sus nombres hacen esa alusión a lo que está pasando, pues, porque el Señor, por medio de ellos, les está diciendo que Él es quien los cuida, que Él es quien los protege y que Él es el único que puede consolar sus corazones. Y esto es algo maravilloso, porque ese es el mensaje que Dios ha dado a lo largo de las Escrituras, de que es un Dios que nos ama tanto, que no nos quiere dejar en el lugar donde estamos. Es un Dios que nos ama tanto, que no nos quiere ver allí en el pozo de la desesperación, angustiado por las aflicciones de este mundo, por el pecado que hay en nosotros, sino que es un Dios que nos extiende la mano y nos dice, toma mi mano y ven, porque yo te quiero restaurar. Sofonías y Nahum tienen ese mensaje para el pueblo, tienen un mensaje de juicio. Los dos hablan acerca del juicio de Dios, el día final, el día en que va a venir, el día de Jehová. Y como ya en algunas prédicas anteriores se ha hablado acerca del día de Jehová, comprendemos que el día de Jehová tiene que ver con ese día de juicio, el día en que el Señor va a venir a pedir cuentas a cada uno y le dará lo que se merece a cada uno. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No, hermano. Aquí se revela uno de los atributos maravillosos de Dios, y es que Dios es justo. Y al Dios ser justo, Él va a dar lo que se merece a cada uno. Eso es maravilloso, porque nosotros nos encontramos en una generación que estamos sedientos de justicia, ¿sí o no? Tantas cosas que vemos en la televisión, que nosotros podemos ver en nuestro día a día, que uno diría, ay, ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay justicia? Quisiéramos que les pase algo a esas personas, ¿o no? ¿No le ha pasado eso en su corazón? Bueno, perdón por ser pecadores, hermanos, pero a veces esas cosas surgen en mi corazón. Al ver hombres que empiezan a violar a menores, a ver personas que empiezan a matar a otros solo por robar un celular. O sea, hay situaciones muy duras y difíciles en nuestro entorno que pueden hacer que nuestro corazón, en esa hambre y sed de justicia, quiera hacerle lo malo a otra persona. Ahora, hermanos, esto es muy interesante, porque en estos libros de Sofonías y Nahum se habla acerca de ese día, el día de Jehová. Vamos viendo primero el libro de Sofonías. Quiero que me acompañen a Sofonías, no van a tener los versículos en pantalla, van a tener los versículos en su Biblia para que lo busquen. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Si alguien no tiene Biblia, por favor, levante su mano para que el ujier pueda acercarse y le pueda entregar una de las Biblias que tenemos disponibles atrás para usted. ¿Ya? Así que levante su mano con confianza, no tenga miedo, para que le puedan entregar una Biblia.
Vamos a Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 7. ¿Qué nos dice acá? Sofonías capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Sofonías comienza con un mensaje así al pueblo. ¿Sabes qué? No hagas bulla. Ya el día del Señor se acerca. Cállate en la presencia del Señor. Y en cierta manera algunas personas con este pasaje hablan de que no se trata de que tú le vayas a dar argumentos a Dios. De, ay no Señor, es que yo hice esto por esto y hice esto. No, ahí está la presencia del Señor. Ya llegó el día. Esto es interesante porque Sofonías le dice, calla en la presencia del Señor, el día de Jehová está cercano. O sea, contempla su majestad, contempla su poder, contempla realmente quién es ese Señor. Ya está cerca, cada vez está más cerca. Miren lo que dice el versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y es que cuando nosotros hablamos del día de Jehová, cuando nosotros hablamos del día del juicio final, para muchas personas esto genera temor. Porque dirían, ¿será que habré hecho lo suficiente para estar inocente delante del trono de Dios? ¿O será que me hizo falta hacer algo para realmente ser tomado como inocente? ¿O soy culpable? Porque si soy culpable, entonces Dios me va a dar su castigo. Pero si soy inocente, entonces seré librado. Y en medio de todo ese pensamiento surge el hecho de que voy a hacer esta acción para ganarme un escaloncito más para llegar al cielo. Voy a hacer esta otra acción, voy a hacer esta otra acción. Y lo que uno diría, a ver, voy a poner en una balanza, ¿qué he hecho más? ¿Más cosas malas en mi vida o más cosas buenas en mi vida? Y comenzamos a tratar de nosotros en nuestra justicia, decir, bueno Señor, creo que he hecho más cosas buenas en mi vida, así que yo creo que tú me vas a tomar como inocente. No creo que sea culpable delante de ti. Y entonces nuestra propia justicia comienza a jugarnos en contra por causa del pecado y empezamos a creernos que somos inocentes cuando las escrituras declaran que todos somos culpables. Que por más que el uno haya cometido 100 pecados, si el otro cumplió 101, pues sigue siendo pecador. Si el otro cumplió 3 nomás, sigue siendo pecador. Y delante de Dios somos culpables por causa del pecado que hay en nosotros. Y en estos versículos que leímos, 7 y 14, se hace énfasis en que el día del Señor está cercano. Dice, cada vez está más cerca. Y alguien pudiese decir, pero ya han pasado tantos años y todavía el día del Señor no ha llegado. Pues hermanos, ¿cuál es el título de este mensaje? Lento para la ira y grande en poder. O sea, hermanos, el Señor es lento para la ira. Y no es porque Él no tenga la capacidad de ya de desatar su ira, sino que simplemente actúa otro atributo de Dios, y es que Él es misericordioso. ¿Saben qué es ser misericordioso? El ser misericordioso es darle a otra persona lo que no se merece. Vamos a ponerlo así. Esta palabra se le explica con las dos juntas, misericordia y gracia. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de que Dios no le da a la persona lo que se merece. Cuando hablamos de la misericordia, cuando uno dice, Señor, ten misericordia de mí, es porque en cierta manera, pues hay algo que nos merecemos, pero Dios se detiene. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de que aún no mereciendo su bondad, no mereciendo su favor, Él lo derrama en nosotros. Por eso es que Dios es lento para la ira. No es porque Él no pueda derramar su ira ya en este momento, sino es simplemente porque Él no nos da aún lo que todo el mundo merece, que es que su ira sea derramada. Y esto puede sonar escandaloso y decir, pero ¿cómo, Luis, tú me estás diciendo eso? Pero si Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de perdón, ¿y cómo es que quiere derramar su ira sobre nosotros? Sí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque también Dios es santo. Y Dios, al ser santo, ha dejado su ley para que nosotros podamos llevar una vida que a Él le agrada. Y lastimosamente, por causa del pecado, no lo hacemos. Y este mundo, mientras siguen pasando los días, muchas personas siguen desobedeciendo a Dios y llevando una vida que a Él no le agrada. Pero hermanos, tenemos una misión. ¿Se acuerdan de las prédicas pasadas? ¿Cuál es nuestra misión? Ir
y a ser discípulos, ser como esos profetas a las naciones. ¿Se acuerdan que en Jeremías les explicaba un poco eso? Ser profetas a las naciones, ser de aquellos que abren su boca y le hablan del mensaje de salvación a las generaciones, a las etnias no alcanzadas, a cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Hermanos queridos, el día del Señor está cerca y bien hacemos nosotros en examinarnos cómo está nuestra vida delante del Señor. Si usted se examina sin Cristo, déjeme decirle que usted es rotundamente culpable. Pero si usted se examina en Cristo, entonces refúgiese en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios y pídale ayuda al Espíritu Santo para que el día de hoy se arrepienta de aquellas cosas que aún sigue haciendo que saben que están mal. Amén. Hay gracia, hay misericordia, hay perdón en Dios para que el día de Jehová, cuando llegue, que está muy cercano, nosotros podamos ser tomados como inocentes. No porque usted lo merece, no porque yo lo merezco, sino porque Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Amén. Por eso si seguimos viendo Sofonías, veamos Sofonías capítulo 2, versículo 4. Sofonías dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y usted puede ver a lo largo de las escrituras cómo Dios habla acerca de ese juicio, cómo habla acerca de esa venganza que Él va a tomar, que Dios va a tomar con sus enemigos. Y usted pudiese decir hoy, claro, está bien, es lógico, ¿no? Si son enemigos, pues hay que destruirlos. Pero examinémonos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros aún no estamos en Cristo y continuamos siendo enemigos de Dios. Porque las Escrituras enseñan que si no somos amigos de Dios, somos enemigos. Por causa del pecado nos constituimos en enemigos de Dios, pero en Cristo Jesús, si usted ha puesto su fe en Él, se ha arrepentido de sus pecados, hoy usted es un amigo de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos. En que toda esa ira, en que todo ese juicio que nosotros vemos que Dios va a derramar y va a desatar ante las naciones que deshonran su nombre, ante las personas que hacen el mal día tras día, pues eso no es para aquellos quienes estamos en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8.1 nos explica que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Que si usted ha puesto su fe en Cristo, entonces cuando venga el día del Señor, usted va a estar lleno de gozo. Por eso cantábamos, Él volverá. En una nube me arrebatará, con poder y gran gloria yo voy a estar con Él. O sea, por eso cantamos de esa manera. La iglesia de Cristo se goza en que el Señor va a regresar, pero el mundo se entristece, se asusta, corre, tiene miedo, porque sabe que va a llegar el día en que Dios va a desatar su ira. Pero hermanos, en medio de esa tarea es que nosotros, buscando a Dios, tenemos que actuar en misericordia, en compasión, porque Dios no es un Dios que simplemente está sentado en su trono diciendo voy a destruirlos a todos y punto, sino que es un Dios que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que nosotros podamos ser esos voceros a las naciones para poder predicar ese mensaje de salvación. Entonces no podemos caer nosotros en lo que cae el mundo, de que vemos a alguien que está haciendo el mal y nosotros queremos que sea destruido. La actitud de nuestro corazón en Cristo debe ser que cuando vemos a alguien que está haciendo el mal, ser movidos a misericordia, a compasión y decir esa persona necesita a Cristo. Esa persona necesita escuchar del Evangelio. Y aún, hermanos, si esa persona escucha y no se arrepiente, usted se ha lavado las manos allí. Usted ha hecho su tarea. Usted debe seguir orando, debe seguir clamando, porque ya eso es obra del Espíritu Santo. Usted no convence de pecado a nadie. Usted no convence de juicio a nadie. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces pensemos en las personas a las que les hemos hablado acerca del Señor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo está su actitud hacia ellos? ¿Siguen haciendo lo que les desagrada al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? ¿Ya te cansaste? ¿Ya no oras? ¿Ya no pides? ¿Crees que ya no hay esperanza? ¿Ya no hay perdón? Pues como cantamos, mientras dure el día de hoy, busquemos al Señor.
todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Y ese Dios del cual habla Sofonías, que iba a traer juicio a todos esos pueblos, a toda esa nación, pues es el mismo Dios que hoy tenemos, en este mismo tiempo. Es el mismo ayer, el mismo hoy y por siempre. Hay personas que miran al Dios del cual está hablando Sofonías, del cual está hablando Nahum, y pareciera ser un Dios diferente porque dice, uy, aquí es puro juicio nomás, pura destrucción. Va a matar, va a matar, va a destruir, va a quemar, va a asolar las ciudades. Sí, pero ese es el mismo Dios en el cual nosotros creemos hoy. La gran diferencia es que Dios envió a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros hoy podamos ser perdonados. Y su gracia y su misericordia se está extendiendo hasta el día de hoy para que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Así que hermanos, tenemos esperanza. Por eso es que cuando vamos a Nahum, nosotros vemos en Nahum 1.3 lo que dice. Nahum dice, Jehová, en Reina Valera, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Y saben qué dice después? Él no tendrá por inocente al culpable. Si hay alguno aquí que piensa de que por sus buenas acciones va a poder estar delante del trono de Dios y le va a decir, Señor, pero si tú me dices que yo hice mal ahí, pero yo también hice lo bueno acá, pues esas excusas o esas razones no sirven delante del trono de Dios, delante del juicio del Dios vivo. Eso no sirve, hermanos, porque somos pecadores. Y ese Dios del cual habla Nahum es un Dios que es tardo para la ira. No significa que no tiene ira, significa que está siendo paciente, significa que está siendo misericordioso, significa que está guardando su ira. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro de Juan, vámonos un rato al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 36. Eso no está en las diapositivas. Miren, Juan 3:36 nos dice claramente, esto guárdelo en su corazón, atesórelo en su mente. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no sé si usted ha sido consciente de esa realidad, pero cada vez que usted escucha la palabra del Señor y sigue rechazando, no se arrepiente de sus pecados, una y otra vez sigue escuchando y le siguen hablando y no se arrepiente, lo que usted está haciendo sobre sí mismo es acumulando ira para el día de la ira tras ira. Y uno diría, pero ¿cuánta ira ya tengo acumulada? Por ejemplo, en mi caso, a los 16 años conocí al Señor. Yo pudiese decir 16 años de ira acumulada del Señor para mí. Hay otros que pueden decir yo a los 40, yo a los 50. Hermanos, el día de buscar al Señor es hoy. Y por más años que hayan pasado, si tú hoy tienes vida y estás escuchando de las Escrituras, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo y toda esa ira es disipada, es exterminada por fe en Cristo Jesús. Amén. El libro de Romanos lo explica y vamos a ver lo que nos explica Romanos capítulo 3. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Si lo encontró me dice amén. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 25. Vamos a leerlo en la pantalla, ese sí está en las diapositivas, ¿ya? Nos dice, en versión NTV, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Hermanos, nuestra mayor esperanza es Cristo. Y si tú eres un cristiano que ya lleva años en el Señor, pero tuviste un desliz,
tuviste un tropiezo. Hay algo que hiciste que sabes que al Señor le desagrada. ¿Saben cuál es el primer pensamiento que viene a la mente muchas veces? El juicio de Dios. Dios me va a condenar por esto. Ya no hay esperanza para mí. Y los dardos de Satanás y nuestra propia carne, el mundo, nos juegan en contra para decir ya no hay más esperanza. Pero lo que usted acabó de leer ahí es lo que debemos recordar. En Cristo Jesús hay esperanza, y si yo me arrepiento de mis pecados, yo soy declarado justo delante de Dios, no por mi fuerza, sino por lo que Él hizo por mí. Y entonces el día de hoy yo puedo estar con mucha esperanza y mucho gozo. Y si bien es cierto que he fallado, Señor, me arrepiento de ese pecado, voy a cambiar de dirección y ahora voy a seguirte. Dame la fuerza para seguirte. Amén. ¿A cuántos no les ha pasado eso? A mí me ha pasado también. En algunas ocasiones, todos tenemos diferentes debilidades y esas debilidades nos hacen que pequemos delante del Señor. Pero hermanos, el Señor dice que Él da fuerza al débil. Él le da la fuerza. Entonces pídele fuerza al Señor, deje de quejarse, levántese y continúe el camino que Dios le ha dado para que siga. El Señor es bueno. Amén. Vamos a Nahum otra vez. Nahum, capítulo 2. Miren lo que dice. Nahum, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo en versión NTV. Nahum, capítulo 2, versículo 2. Nos dice: aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. No sé si usted ha leído ese pasaje tan hermoso, pero esta es una promesa que el Señor le da a su pueblo al decirle, ¿sabes qué? Aquí está, el destructor arrasó con todo así, le hizo pedazos, pero el Señor es el que va a restaurar todo eso. A la par, Sofonías y Nahum dan este tipo de mensajes. Dan un mensaje de juicio por causa del pecado, pero dan un mensaje también de liberación y de restauración, que sería Dios mismo quien pelearía la batalla por ellos y los rescataría de la situación en la que se encontraban. Y eso es lo que me hace pensar hoy a mí, que es lo que Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros, tal y como está aquí. Es como que si dijeran, aunque el destructor trató de hacer pedazos a Luis Enrique, el Señor va a restaurar su honor. A Luis Enrique le arrancaron todas las ramas, pero Él va a restaurar su esplendor. O sea, cuando leo eso digo, wow, qué asombroso es el Señor. Porque hermanos, ¿cuántos no tenemos dificultades? Situaciones difíciles en nuestra familia. Enfrentamos la muerte, enfrentamos dolor por enfermedad, tantas cosas difíciles que nuestro corazón se aflige cada vez más y pareciera que ya no hay esperanza. Pero el Señor dice, yo voy a restaurar su esplendor. Yo les voy a dar nuevas fuerzas, yo voy a hacer que se levanten. Pero ¿saben cuál es la condición para poder recibir eso? Que usted lo crea, que usted se acerque, que usted le busque, que usted le diga, Señor, aquí estoy, yo creo en tu palabra, yo sé que tú puedes hacer eso conmigo. Así como lo hiciste con el pueblo de Israel, así como lo hiciste con tus siervos, con los profetas, así mismo, Señor, tú lo vas a hacer conmigo. Amén. Hermanos, hay esperanza. Dios es bueno. Miren lo que dice Nahum 1:14. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. Hermanos, usted sabía que Nahum prácticamente es unos años después de lo que hizo Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Me acuerdo que en ese mensaje prediqué, no hay escapatoria. Jonás trató de escaparse, de huir, pero fue y predicó a Nínive y dicen que en la ciudad se arrepintieron y el Señor detuvo su juicio. No los castigó, sino que les dio gracia, les dio misericordia, les dio restauración y el pueblo continuó. Pero hermanos, eso no duró para siempre.
Vinieron otras generaciones y esas generaciones comenzaron a hacer lo malo. Comenzaron a tener muchos ídolos. ¿Sabe qué es un ídolo? De manera general, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en su corazón. De manera general, un ídolo puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, su familia, un ídolo. Pero acá estaba hablando específicamente de que ellos tenían las estatuas de los dioses filisteos, de los dioses de todos los otros pueblos, de los asirios, y el Señor les dice, ¿sabes qué? Yo los voy a destruir. Los voy a destruir y ya no van a saber más de ellos. O sea, el Señor realmente estaba enojado por esta situación. Porque el Señor había derramado de su gracia en una generación pasada y el pueblo a medida que iba pasando el tiempo lo rechazó y volvieron a sus otros dioses. Volvieron a la idolatría. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque esto no solamente le pasa a ellos, nos puede pasar a nosotros. Quienes ya estando en Dios, le amamos, bendecimos, cantamos a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Pero luego viene un trabajo que nos agobia y ya no hay tiempo para Dios, entre comillas. Ya no hay tiempo para orar en las mañanas, ya no hay tiempo para leer las escrituras, ya no hay tiempo para estudiar su palabra en profundidad, ya no hay tiempo ni para ir a la iglesia. Nada, después voy. Y así van a pasar los días, hermano. Y usted poco a poco, se lo aseguro porque la escritura lo dice, se va a comenzar a enfriar. Porque van a haber cosas que van a ocupar el lugar de Dios en su corazón. Y ojo, quiero aclarar esto, que desde el púlpito con el pastor Washington lo aclaramos. No hablamos de que solamente aquí está Dios, aquí en este lugar, en estas paredes. No son 4, son más paredes. No, no solo aquí está Dios. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Desde que usted se levanta, hermano, el Señor está ahí. Ore, clame a Él. Pídele al Señor sabiduría, dirección para el día, escudriñe su palabra, clame a Él. Si tiene un trabajo difícil, tiene una familia complicada, tantas cosas que podemos poner como excusas que no estamos buscando a Dios como deberíamos, entonces haga algo al respecto. Deje de quejarse mucho y haga algo al respecto. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque a mí también me pasa, hermano, yo también me quejo. Yo a veces digo, ay, no, es que estoy cansado, el día de trabajo ha sido muy difícil, ya no, mañana. Y si no hay un mañana, hoy es el día de buscar al Señor. Amén. Hoy es el día. Y entonces como iglesia de Cristo que nos reunimos, hoy también es el día de unos a otros animarnos, empujarnos y edificarnos para crecer en el Señor. Por eso, hermanos, Nahum y Sofonías son libros que nos muestran, en cierta manera, cómo Dios va a derramar de su ira y de su juicio en aquellas naciones que no honran su nombre, en aquellas personas que teniendo idolatría en su corazón, con ídolos de manera física, pues no honraban el nombre del Señor. Pues hoy el Señor nos desafía a nosotros a ser una generación que le busca, a ser una generación que realmente honra su nombre y que está dispuesto a salir a donde sea con tal de proclamar ese evangelio. Amén. Y cuando digo salir a donde sea, digo que usted en su trabajo, entonces abra su boca y proclame el evangelio de Cristo. Usted es un misionero en ese lugar. Entonces cuando le digo váyase donde su familia, visítela, ¿cuánto tiempo que no la visita? Vaya, tenga un tiempo con ellos, reúnase y hábleles del Señor. Póngase a examinar, tire números, ¿cuántos en mi familia aún no conocen de Cristo o les he hablado y no siguen realmente al Señor? Bueno, dese un tiempo, ore al Señor, pida sabiduría y abra su boca. Que Dios puede ser que esté esperando que usted sea aquella persona que les hable, pero es usted que no se organice, que no pide sabiduría para hacer ese canal de bendición para otros. Dios lo puede hacer con otra persona, estoy seguro de eso. Dios puede enviar allá a otro cristiano, a otro hermano en la fe y le puede hablar a su familiar, a su compañero de trabajo. Sí, pero yo le hablo hoy a usted, para que usted abra la boca, para que usted se desafíe y dígale, Señor, necesito compartir tu evangelio, necesito abrir la boca y hablar de tu verdad. Por eso es que en Lamentaciones, capítulo 3, 22 al 23, nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por eso les digo, hermanos, y les he repetido varias veces, que el día para buscar al Señor es hoy. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Usted no sabe si habrá un mañana.
Y con esto le digo porque hoy la misericordia del Señor se ha renovado una vez más. El Señor ha dado una vez más luz. El Señor ha dado una vez más el sol para que podamos amanecer, para que podamos despertar, para que nos movilicemos hasta acá, para que podamos realmente conocer más de Él, no solo para llenarnos, sino para compartir. Así que si usted no está compartiendo del Evangelio, no está compartiendo de Cristo, yo le animo a que se examine. Quite aquellas cosas que le hacen estorbo en su vida, en su corazón, y haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Cumpla con la misión de Cristo. Amén. Hermano, Salmo 103, del 8 al 12, habla de aquello, de que el Señor es misericordioso y es clemente, que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Él no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta es una descripción hermosa de la misericordia del Señor y de cómo Él es lento para la ira. Hermano, seamos conscientes, usted y yo nos merecemos la ira de Dios, pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús, hoy podemos gozar de esperanza, podemos gozar de mucha alegría al saber que Cristo Jesús pagó en una cruz por mis pecados. Y ese Cristo maravilloso, Cristo perfecto, en esa cruz recibió la ira del Padre para que yo hoy del Padre solo reciba gracia y solo reciba amor. Hermano, ¿cómo se hace su corazón al reconocer esa verdad? ¿Cómo su mente reacciona al comprender de que Cristo cargó la ira del Padre, la que usted se merece, la que yo me merezco? Cristo Jesús la cargó para que hoy usted pueda tener esperanza y pueda tener una nueva vida, porque esa es la promesa. Si Cristo Jesús no hubiera muerto en esa cruz, si Cristo Jesús no hubiera recibido la ira del Padre, hoy nosotros todavía seguiríamos acumulando ira para el día de la ira. Pero eso ya no es así. Hay esperanza. Jesús vino y murió por nosotros, para que hoy tengamos esperanza y para que comprendamos de que ese Dios que es lento para la ira también es grande en poder. Él tuvo el poder para levantar a Cristo de la muerte y así como Él lo levantó a Cristo, nosotros también seremos levantados. Esa es su promesa. Primero a los Corintios 6:14 nos enseña esa verdad. Y Dios, que levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su gran poder. Cantábamos hace unos minutos. Él levantará a los que han dormido. ¿Y qué si Cristo no viene hasta que usted parta de este mundo? Bueno, esperando en Cristo, allí estaremos, hasta cuando Él regrese y nos levantará y estaremos con Él por la eternidad. Qué maravilloso, cuán grande es el Señor, que aun cuando ya partamos de este mundo, el Señor con su gran poder nos levantará, con el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, para estar con Él por la eternidad. Y si aún Él llega, cuando nosotros todavía estemos en esta tierra, pues las Escrituras dicen que Él nos llevará con Él. Qué hermoso. Las Escrituras realmente nos asombran al enseñarnos las maravillas que hay en los cielos, las maravillas que hay en Cristo y que muchas veces nosotros no las valoramos. Quizás usted está allá escuchando y su mente está en otro lado. Está pensando, ¿qué voy a cocinar? O si aún si tiene dificultades económicas y ahora ¿cómo alimento a mi familia? Si tiene dificultades de salud o algún familiar y ahora tengo que ir al hospital, tengo que irme hacia otro lado. Hermano, no lo culpo, eso nos pasa como seres humanos. Nuestra mente piensa mucho, unos más que otros, pero pensamos bastante. Pero en Cristo Jesús, hermanos, les animo, los desafío a que puedan realmente concentrar sus pensamientos en Cristo, concentrar todo su ser en Cristo y que Él sea el suficiente, el único que los llene, para que su vida realmente sea la que Él nos ha llamado a llevar. Romanos 6, versículo 4, y con este versículo termino en esta mañana. Las Escrituras nos dicen, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre,
ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, la promesa de Dios para su vida es una nueva vida. Y esa nueva vida no es que usted lo va a hacer solo, sino que lo va a hacer con el Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo que cada persona que queda en Cristo tiene, se forma la iglesia. Y la iglesia es la que la va a acompañar hasta el día en que esté parte de este mundo para seguirnos perfeccionándose en Cristo. Por eso nos dice al final, para que ahora nosotros podamos vivir una vida nueva. Entonces el que tomaba ya no toma más, el que mentía ya no miente más, el que robaba ya no roba más, ya no roba, ya no miente, ya no calumnia, ya no fornica, ya no engaña. Hermanos, la nueva vida en Cristo es una vida santa. Y esa vida solamente la podemos tener por parte del Espíritu Santo. Y si usted lo ha estado haciendo a sus fuerzas y se da cuenta que por eso es que ha fallado, entonces ya no lo haga más. Y si usted dice, pero Señor, te he estado clamando, he estado pidiéndote, pero aún así he fallado, Señor, entonces le digo, no se rinda, no se rinda, porque hay gracia, hay esperanza y hay misericordia. Nahum y Sofonías hablaban de ese Dios de juicio, un Dios que trae liberación y un Dios que trae restauración. Y hoy nosotros estamos llamados a hablar del mismo Dios, un Dios que trae juicio, un Dios que trae liberación y un Dios que trae restauración. A veces como cristianos no nos gusta hablar mucho de que viene el día del juicio, viene el Señor. Porque, ay no, la gente se va a asustar y piensa que lo estamos condenando. Cuando las Escrituras dicen que nosotros no condenamos, sino que ellos ya han sido condenados por no creer en Cristo aún, porque aún son pecadores. Y aún nosotros, alguien puede decir, pero yo también soy pecador. Sí, pero si usted está en Cristo, ahora tiene la nueva vida en Él para que día a día sea perfeccionado hasta que Él regrese. Amén. Entonces, hermanos, hay que salir. No se queden encerrados con el conocimiento de Cristo en su casa o en la iglesia. Tienen que salir, tenemos que salir. Que nuestros lugares de trabajo, que nuestras universidades, nuestro colegio, nuestras escuelas, donde usted se encuentre, sean lugares en donde usted ve como oportunidades para poder hablarle a las personas de ese Dios de juicio, de ese Dios de liberación, de ese Dios de restauración. Porque sabemos en Cristo que solamente en Él hay esperanza. Y si nosotros no hablamos, entonces ¿cómo ellos se salvarán? Si nosotros no les comunicamos acerca del mensaje de salvación, ¿cómo ellos creerán? Nuestra tarea es abrir nuestra boca y comunicar de este Dios, que es lento para la ira y es grande en poder. Amén.